Y aquí tenemos a Manuel Jesús Garnica Corbacho, un chico muy joven de Algeciras, pero que ya es graduado en Derecho por la UCA, aquí en la sede de Algeciras. Después de graduarse ha obtenido ya 2 becas, ¿no? 2 becas de investigación, una por el Consejo Social de la UCA y otra por la Fundación Campus aquí de Algeciras, Campus Tecnológico de Algeciras, y ambas dos para la investigación del proyecto que nos va a presentar hoy, ¿no? Como sabéis, un tema súper interesante, pero muy peliagudo, de ahí lo de la controversia, lo de las aguas de Gibraltar, ¿no? Este trabajo también se ha visto publicado en una revista de prestigio como es Actualidad Jurídica Ambiental. Me pasó el artículo y yo no lo he querido pasar al grupo hasta que no fuera la conferencia y bueno, le vamos a romper, entonces os la pasaré luego, ¿vale? Aparte de este trabajo, él también es autor de varios trabajos también publicados en diferentes revistas sobre derecho laboral, sobre el Estatuto Andaluz en la Segunda República o sobre otro tema también controvertido. Yo creo que te gustan los jardines, como es la línea ciudad autónoma. Es viable ese proyecto, ¿no? de la ciudad autónoma. Es decir, que Manuel, por un lado, tenemos una cierta vinculación con lo que sería el derecho laboral, ¿no? Pero también una inclinación notoria hacia lo que sería el derecho internacional. Sí. Jesús Verdú, que es su profesor y su mentor, que es el vicerrector de la UCA, que es el campus de Algeciras, pues lo tiene catalogado de talento. Y bueno, pues está bien que se nos quede aquí algún talento que no se nos vaya por ahí. Pero esto es una parte de su vida, porque la otra parte es que él es poeta, y poeta de grandísima valía. De hecho, su primer libro, de 2022, El joven sin alas, ganó el premio Rafael Piso, de Jóvenes Promesas también. Un libro, lo mismo, amparado también en el prólogo por Juan José Tellez y en el epílogo por Juan Emilio Ríos. Y el año pasado pues publicó El mar que nos une, otro segundo poemario. Y no como afición, es decir, que escribe poesía de forma absolutamente notable. Y bueno, pues ahora mismo está haciendo el máster para acceder a la abogacía del Estado, pero lo está haciendo por la Universitat Oberta de Cataluña. La catalán. Hay que salir de la frontera. Verdad. Hay que salir. Y bueno, pues sigue investigando en esta ley que hemos visto y sigue escribiendo. Así que bueno, pues ven, vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo total estar aquí en San Roque y en nuestro campo de Gibraltar presentando este tema. La verdad es que nunca esperaba que este tema lo iba a presentar más allá de la defensa en el trabajo de fin de grado, en la defensa oral. Entonces, pues, bueno, esta presentación estaba destinada a esa presentación física del TFG, pero la he adaptado pues para que ustedes tengáis una amplitud. Tampoco quiero ser específico en el lenguaje jurídico, así que si hay algo que no entendáis, pues me decís. Voy a intentar ser lo más campechano posible. Y bueno, el título es La controversia de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar, pero en el trabajo no hablo específicamente de esto, sino una consecuencia de todas las que tiene, que es las consecuencias medioambientales. Entonces, ese es el tema principal en el que baso el temario. ¿Cuál es la introducción que vamos a ver? Pues, ¿cuál ha sido el objetivo de esta investigación? ¿En qué consiste el problema de la delimitación? ¿Qué es una controversia jurídica internacional? Tenemos que ver también el marco jurídico del derecho del mar, el derecho medioambiental, que es de aplicación, justificaciones, que esto ustedes perfectamente la conocéis, de la presencia británica en el Peñón de Gibraltar, las distintas teorías y posturas sobre los espacios marítimos de Gibraltar, y ya entraríamos en la parte más práctica, que serían las consecuencias medioambientales que tiene la controversia, tanto en su época pre-Brexit como actualmente tras el Brexit, incluso
qué estaría pasando ahora con el nuevo acuerdo que se ha llegado a cabo. Y finalmente veremos el caso de los rellenos que se están produciendo en la parte este del Peñón y las implicaciones también en la guerra de Ucrania y en Palestina. La introducción, en primer lugar, estamos en un espacio de vital importancia estratégica, geopolítica, estamos entre dos mares, además una zona donde hay 3 placas tectónicas incluso, una gran diversidad biológica. Entonces, en el plano medioambiental, el estrecho de Gibraltar y en particular las aguas adyacentes, pues tienen una vital importancia. Y encima estos problemas se juntan con todos los problemas que tenemos en el campo de Gibraltar. Ustedes lo conocéis, todos los conocemos, como las migraciones que siguen existiendo clandestinas o irregulares, el contrabando que siempre ha existido en esta zona, los conflictos entre los buques pesqueros, la contaminación marítima o las consecuencias del Brexit. Bien, bueno, nosotros lo que hemos hecho es ver tanto la parte del derecho del mar como del derecho medioambiental y sus consecuencias. Hemos visto sobre todo pues, mucha jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, muchas interpretaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y esas aplicaciones prácticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema, de todas las controversias que hay, hablamos principalmente de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar, que según autores como el profesor Verdú, ahí lo pongo, es el factor que contamina toda posibilidad de cooperación, no solo en el ámbito del derecho del mar, sino en todos los aspectos de Gibraltar. Es decir, Jesús Verdú, yo también lo entiendo así, entiende que este problema es la principal causa por la cual no existe una mayor cooperación entre el Reino Unido, España, la Unión Europea y demás. Cuando hablamos de delimitación, vamos a hablar que entre los dos estados, o incluso incluir ahí la Unión Europea, no existe un acuerdo, un consenso en decir estas son mis aguas, este es mi mar territorial y este es tu mar territorial. Gibraltar dice que tiene sus aguas adyacentes y España dice que esas aguas no existen y que son aguas españolas. Ahí está el conflicto. ¿Y eso qué provoca? Pues que si hay, por ejemplo, un buque que está en una zona en la que tanto España como Gibraltar considera que son sus aguas, tenemos que ver, delimitar la responsabilidad de cada Estado, la responsabilidad internacional, cuáles son los entes administrativos que deben de tener y tomar una acción. Pues eso es lo que vamos a intentar de ver. ¿Qué es ese problema de delimitación? Pues lo que hemos hablado, que España dice que Gibraltar no tiene agua, esto es lo que se denomina doctrina de la costa seca, y por parte de Gibraltar, que sí tiene agua. ¿En base a qué? A la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue una convención denominada incluso la Constitución del Mar, donde se establece toda la regulación que hoy conocemos sobre el derecho del mar. Pero es una regulación, un convenio que se promulga en el 1982, es decir, hace muy poco. En el derecho internacional un convenio del 82 es un convenio de hace nada. ¿Esto qué provoca? Pues que tanto como Gibraltar y España reconoce que tiene cada uno sus aguas, pues provoca una inseguridad jurídica, porque no sabemos determinar con seguridad qué es lo que pasa. Bien, el marco teórico, el derecho del mar. En primer lugar, el derecho del mar es cosa de ahora. Estamos hablando que en la CONVEMAR, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es cuando se dice que el mar territorial no se puede extender más allá de las 12 millas, que si una milla es algo más de 1 kilómetro, pues 12 millas es lo que es. Es un derecho, un Estado puede decidir que no va a expandirse hasta las 12 millas, sino que puede hacer, por ejemplo, 3 millas, que es lo que pasa con el caso de Gibraltar, que se extiende solo hasta las 3 millas y no va hasta las 12 millas. Entonces, el mar ha sido esencial siempre históricamente para la vida humana, pero empieza a regularse a través de un autor que es Hugo Grocio, muy conocido entre los internacionalistas, que escribió una obra en el 1609 denominada Mare Liberum, que en esta obra ya dice que en los mares debía de existir una parte en la que debería de existir esa libertad total del mar, es decir, que las personas, los estados, pudiesen navegar sin ningún tipo de problema. Frente a eso está el mare clausum, o mar territorial, que es una parte del mar en la que tú tienes todo el control absoluto y es una plasmación de la soberanía del Estado. Es decir, una soberanía marítima. Tú sobre esa parte que hablaban, ese mare clausum, podías ejercer con una total forma, total jurisdicción, total soberanía y todo lo que es como si fuera una plasmación de la tierra. Era tierra, pero en el mar. Pues todo esto se va cambiando. Fijaros, en el año 1700, por ahí, a comienzos del siglo XVIII, se crea la teoría de la bala de cañón. Esto es un autor
holandés que decía que el mar territorial, es decir, la parte que tú podías conocer, el mare clausum, era una parte que tú controlabas desde tus cañones. Es decir, si tus cañones tenían una proyección de 2 millas, pues hasta esas 2 millas, que es una brutalidad, ¿no?, tendrías ahí tu mare clausum, tu mar territorial. Y el resto que tú no podías controlar por esa teoría de la bala de cañón eran las aguas internacionales. Esto, fijaros, se crea en torno al 1700 y el Tratado de Utrecht se produce en 1713. Entonces estamos hablando que ya entonces con el Tratado de Utrecht existía una regulación, aunque fuera básica, consuetudinaria, es decir, de la costumbre, que era esta teoría de la bala de cañón. Sin embargo, como hemos dicho, la regulación que hoy entendemos, que es mar territorial, zona adyacente, la zona económica exclusiva, no se crea hasta el 1982, con la convención, la tercera conferencia internacional sobre derecho del mar, que dio producto esa CONVEMAR. Yo me voy a referir a la CONVEMAR como esa convención. Estos son los espacios marítimos que existen, seguramente lo conocéis. El mar territorial, que son las 12 millas, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, que es lo que no se ve, lo que estaría abajo, y del cual el Estado tendría también jurisdicción para extraer sus propios recursos, y lo que es el alta mar. La plataforma continental es muy interesante, ahora sobre todo cuando el propio Estado español, bueno, se ha reconocido ya que un aumento de la plataforma continental de Galicia y se está hablando de que se puede aumentar la plataforma continental de Canarias. ¿Por qué? Porque han encontrado entre Canarias y las aguas saharauis, esto es un tema súper interesante, pues hay un volcán submarino que no se ve, donde hay pues una gran cantidad de metales y de recursos brutales que sirven para el tema tecnológico y demás, para móviles, portátiles, todo lo que lleva tecnología necesita unos metales concretos y se ha encontrado que ahí en las aguas hay unos grandes recursos. Entonces está ahora España y Marruecos peleándose en decir quién se lleva ahora esa zona. Cuando en un mundo en el que ya no hay prácticamente tierra para extraer recursos naturales, el mar pues es una fuente brutal, y más con la tecnología que hoy tenemos. Por eso es tan interesante, pero bueno, ese es otro tema. Antes del mar territorial existe una cosa que no se regula por el derecho internacional, sino por el derecho constitucional, que son las aguas interiores. Las aguas interiores es también una total soberanía del Estado. Las aguas interiores, vamos a ver, que son aquellas que se establecen delante de las líneas de base recta, que ahora explicaremos qué son, que es una cosa muy filosófica y muy técnica, que me cuesta a mí entender, pues alguien que no conozca de derecho va a entender menos todavía. Es esa parte que hablamos. Esas líneas de base recta son estas que vemos a la derecha, y vemos que hay unas escotaduras, es decir, una geografía irregular, pues entre por ejemplo, la bahía de Algeciras, ¿no? Pues nosotros pensamos que entre Punta Carnero y Punta de Europa podríamos trazar una línea recta, y todo lo que quedase dentro fuesen aguas interiores. En este caso, pues no se ha producido a eso por la controversia que tenemos. Entonces, de una forma paradójica, en España todo, a través de la Ley 10/1977 sobre mar territorial, son líneas de base recta, menos la bahía de Algeciras, que se establecen las líneas de base normal, que son las que se establecen a través de la bajamar escorada, es decir, a través de la bajamar. Es decir, ¿dónde llega la bajamar? Si la bajamar llega a una determinada zona, pues ahí comenzaría directamente el mar territorial y no existirían aguas interiores. Por eso decimos, y es paradójico, que en el estrecho en la bahía de Algeciras, pues nos bañamos en aguas internacionales, porque estamos en un mar territorial. Sin embargo, si te vas a otra zona, te vas a Tarifa, por ejemplo, a la playa de los Lances, y ahí vemos que está en aguas interiores, por esas líneas que vemos. Esto es interesante a efecto de que podemos determinar que aquí ya se está haciendo una presunción por parte de España de que Gibraltar tiene agua, porque si tú dices que Gibraltar no tiene agua, pues tú lo que haces es directamente trazar y meter ahí tu mar territorial, que es, por ejemplo, lo que ha hecho Marruecos con Ceuta y Melilla, que considera que es suyo, y ahí plasma incluso su propia soberanía. Bueno, otra particularidad es el estrecho utilizado para la navegación internacional. Eso es una categoría que se crea dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y es una categoría que se le da a ciertos estrechos, no a todos los estrechos. El de Gibraltar sí. ¿Por qué? Porque según la CONVEMAR es un estrecho
con un paso estrecho natural cuyas aguas forman parte del mar territorial de uno o más estados, y que además, como vemos más adelante, es utilizado como una ruta útil o conveniente para la navegación internacional. Esto provoca un derecho básico, que es el derecho de paso en tránsito, frente al derecho de paso inocente. Esto es una cuestión jurídica que significa el derecho de paso inocente. No voy a entrar en el de paso en tránsito, que es el del estrecho de Gibraltar. El derecho de paso inocente es que si yo estoy en el puerto de Cádiz, un buque, por ejemplo, holandés, puede atravesar el puerto de Cádiz y entrar por el puerto de Cádiz, porque se llama un derecho de paso inocente. Sin embargo, ese derecho implica pues, que tienes que enarbolar tu pabellón, tienes que mostrar tu bandera, identificarte y siempre puedes garantizar pues, una paz y una seguridad. En el estrecho de Gibraltar no, al ser un estrecho utilizado para la navegación internacional, un buque puede pasar sin decir nada a nadie, porque es un derecho que tiene, es el derecho de paso en tránsito. No obstante, ahí entra esa particularidad, es que debe de abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza. Entonces, esto causa de que día a día, aunque no nos demos cuenta, pues estén pasando submarinos nucleares de Rusia, de Estados Unidos, de todos los países que tienen submarinos nucleares, porque estamos en una zona de vital importancia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque como no tienen necesidad de emergir a la superficie, pues pasan. Pues esos productos de esta categoría internacional, que fue creado en la Convemar y que además fue puesto en consentimiento, o es la primera vez que hubo un consenso entre Estados Unidos y la URSS dentro de esta Convemar, en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, va más práctico. ¿Qué pasa en la bahía de Algeciras? Ahí pongo una lista. Estamos en un espacio de una gran relevancia geopolítica, todo el mundo lo sabe. Tenemos ahí a Gibraltar, que es una colonia del Reino Unido. Voy a decir colonia no por cuestión política, sino porque es el estatuto internacional que tiene. Es un estrecho utilizado para la navegación internacional, como hemos visto, tiene esa particularidad del derecho de paso en tránsito con los buques y los submarinos. Hay 3 estados, porque estamos con España, estamos con el Reino Unido y estamos con Marruecos. No podemos olvidarnos de Marruecos, que está ahí tan cerca. De hecho, esta mañana o ayer vi una noticia de que un portaaviones estadounidense estaba siendo escoltado por la Armada marroquí. Es decir, estamos hablando de que hay un actor internacional que es Marruecos que no podemos olvidar. Entre 2 mares, en un polo industrial importante y sobre todo en un puerto de gran impacto en Europa. Sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de toda la relevancia biológica de la bahía de Algeciras y de las aguas, no existe un instrumento internacional, es decir, un convenio que regule o que diga que las zonas y las aguas adyacentes a Gibraltar pues tienen un reconocimiento jurídico. No existe una protección. Es verdad que se incluye dentro de una normativa genérica, como el Convenio de Barcelona, el Protocolo de Prevención de Vertidos, Protocolo para combatir situaciones de emergencia causadas por hidrocarburos y Protocolo sobre zonas especialmente protegidas. Y sobre todo una cosa que no menciono, pero que es muy importante, es la inexistencia de un plan de emergencia nuclear. Si estamos hablando que tenemos este derecho de paso en tránsito y por aquí puede pasar cualquier submarino nuclear sin darnos cuenta, pues es una pena que a día de hoy todavía no existe un plan de emergencia nuclear por si hay una catástrofe. No ya un ataque nuclear, sino un accidente nuclear. Estamos hablando que en Gibraltar va constantemente, día sí, día no, en el trabajo lo mencionamos, submarinos de la OTAN que están en peligro en el sentido de que están defectuosos y vienen a arreglarse aquí. Entonces, si están defectuosos, puede haber posibles pérdidas de cuestiones nucleares. Entonces, ante eso, pues todavía no existe un plan de emergencia. No es por asustaros, ¿eh? Entonces, hay una inexistencia de una estructura global que diga que estos espacios marítimos están regulados. Entonces, ¿qué provoca? Que tanto España como el Reino Unido y como Marruecos regule sus propios espacios marítimos y además sus propias normativas. España va a tener la Ley de Patrimonio Natural de la Biodiversidad, el Reino Unido, al igual modo, sigue manteniendo, digamos, la legislación de la Unión Europea como Retained European Union Law, es decir, una legislación que siguen aplicando, pero de forma interna, y Marruecos con su propia legislación. Pues bien, en el marco del derecho ambiental, esta sería la legislación. No voy a entrar porque creo que no nos interesa saber cómo se llama. Sí saber que
es una zona de especial conservación incluida dentro de la Red Natura 2000, que es lo que se denomina zona de especial conservación estrecho oriental, que son las aguas adyacentes, ahora la vamos a ver en un mapa, que rodean a Gibraltar. Sin embargo, está regulado por España. ¿Por qué? Porque si España dice que el Reino Unido no tiene aguas, aplicando esa doctrina de la costa seca, pues España interpreta que eso sí tiene una relevancia ambiental y que hay que proteger. Está, por lo tanto, ejerciendo esa soberanía en su mar territorial. El Reino Unido, Gibraltar, tiene el lugar de importancia comunitaria, que serían las partes del Southern Waters of Gibraltar, que no están incluidos en la Red Natura. ¿Por qué? Porque si ya no están en la Unión Europea, no están en la Red Natura. ¿Qué han hecho? Pedir incluirse en la Red Esmeralda, que es un invento del Consejo de Europa, en el que son espacios importantes, pero no implica nada, no hay implicaciones jurídicas, ambientales, simplemente pues, un reconocimiento de que ese sitio es importante. Y ya la Unión Europea, a la cual pues pertenecemos, tiene la Directiva Hábitat, tiene la Directiva sobre Estrategia Marina, tiene la Directiva sobre la Política del Medio Marino, etc. La más importante sería la Directiva Marco sobre Estrategia Marina. En fin, no quiero aburriros con esto. Esto implica que hay distintos instrumentos como la Convemar, que permite a los estados, como España, regular sus espacios marítimos para garantizar un derecho medioambiental digno para sus habitantes y para su entorno. Y tenemos, por ejemplo, el derecho de cada estado a explotar sus recursos naturales en sus propias aguas, en la red ecológica y en la Directiva Hábitat. ¿Qué prohíbe la Red Natura? Si hemos dicho que España pertenece a la Red Natura a través de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además, al crearse el Real Decreto que crea la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, se establecen una serie de prohibiciones. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Pues, por ejemplo, el bunkering, que es el fondeo permanente de buques de tanques dedicados al suministro de combustible en las aguas. Esto está prohibido por la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental y, sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, que Verdemar, el 4 de octubre, una noticia de los otros días, sostenía que Gibraltar se ha convertido en el puerto más importante del Mediterráneo que realiza esta práctica, con más de 4 millones de toneladas de hidrocarburos trasvasados al año sin las medidas de seguridad exigidos y promoviendo fondaderos irregulares, es decir, un incumplimiento de la normativa medioambiental. También se prohíben las actividades como instalación de jaulas a profundidades menores de 30 metros, la utilización de dispositivos acústicos, etc. Son cuestiones que nosotros, como Estado español, no conocemos, porque realmente el Reino Unido ahí sobre esas aguas puede hacer lo que quiera. Entonces, España pues no llega a realizar un control efectivo de todas las cosas que se prohíben y demás, que vienen muy bien establecidas en el anexo 1 de este Real Decreto 1620/2012, por si a alguien le interesa y quiere ver. El hecho de pertenecer a la Unión Europea pues conlleva pues una multitud de competencias que se comparten entre los estados y significa aceptar un acervo comunitario, es decir, un montón de normas, directivas, reglamentos que existen en materia medioambiental y que como estados de la Unión Europea pues debemos respetar. Esto es algo básico. Bien, esto lo sabemos todo el mundo. ¿En qué justifica el Reino Unido su presencia? Os lo pregunto. Ahí está, ¿no? En la cesión convencional, que sería ¿cuál? El Tratado de Utrecht, y la prescripción adquisitiva. Ahora, la prescripción adquisitiva es que es muy compleja. ¿Qué es para ustedes la prescripción adquisitiva? La invasión. La invasión. Claro, pero esa prescripción adquisitiva en el ámbito del derecho internacional requiere que sea pacífica y que además el Estado no se haya opuesto. ¿Ustedes creen que España no se ha opuesto? Pues claro que se opuso, de hecho hay documentos en los que se acredita. Entonces España sí acepta esa cesión convencional porque dice, vale, yo firmé el Tratado de Utrecht, pero no acepta esta prescripción adquisitiva. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de lo que es el aeropuerto y demás, que son ocupaciones muy recientes, ahí ya es que no reconozcamos aguas inglesas o no, sino es que directamente son aguas españolas porque se ha producido a través de una ampliación territorial ilegal. Directamente hablaríamos de que son aguas españolas. Ahí nosotros, cuando hablemos de aguas españolas, tenemos que hablar que se refiere a eso. Estas son las distintas ampliaciones que conocéis. Bien, ¿por qué creéis, os pregunto, que es importante la ONU
y la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea lo podemos saber porque tiene competencias en materia medioambiental. ¿Por qué es importante la ONU en esta materia del derecho medioambiental y sobre todo en la situación en la que nos encontramos? Lo hemos hablado antes. Puede ser por la facilidad para hacer un tratado conjunto, así como para mediar entre los diferentes actores, en este caso España y Reino Unido. Aparte también, en este caso también aparecería la Unión Europea, debido a que España forma parte, y también podría regularizar situaciones del Reino Unido con otras partes europeas, por ejemplo el Canal de la Mancha con Francia. Tienen las islas del canal y están ahí cerca del agua francesa. Claro. Y sobre todo por otra cosa, que es que hemos dicho antes, Gibraltar, ¿qué es para la ONU? Es una colonia. Entonces, claro, esto es fundamental porque si es una colonia, hay autores como Pablo Antonio Fernández, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, que dice directamente es que Gibraltar no puede tener agua porque es una colonia. Y si es una colonia, no es una colonia con que el pueblo se haya quedado, es que el pueblo vino aquí a San Roque. Si el pueblo vino aquí a San Roque, realmente la colonia, el pueblo colonizado está desplazado. Ni siquiera el pueblo, hay distintas resoluciones y sentencias del tribunal. Claro. Por ejemplo, hay un caso en la materia en África, pues hay muchos estados colonizados, ¿no? Pues hay un estado, creo que fue, no sé exactamente, en la investigación lo menciono. Bueno, es un estado que fue ocupado por Francia, pero toda la población fue desplazada. Y ahora decían que, claro, que ese espacio no podía plasmar soberanía y no podía extraer los recursos que había en el mar territorial, porque es que ese Estado no tenía competencia, porque no es el Estado con su pueblo. Entonces podemos entender, según estos autores como Pablo Antonio, de que Gibraltar no puede utilizar sus espacios marítimos y extraer sus recursos y demás, porque su población ha sido trasladada a Gibraltar, a San Roque y a otros municipios. Por eso es importante la figura de la ONU. Estas son las dos teorías que hay en España. La teoría que considera que existen las aguas británicas y la teoría que considera la costa seca. El de la izquierda, Jesús Verdú, y el de la derecha, Pablo Antonio Fernández. Son dos personas con unas teorías muy fundadas y es que, vamos, no es por menospreciar a ninguno, pero los dos son igual de importantes y de mensajes que debemos respetar. Entonces, la teoría de las aguas británicas es la teoría minoritaria para el Estado español. España dice que si Gibraltar no tiene aguas, pues no tiene agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué es minoritaria? Porque Jesús Verdú no es que sea el único que hace eso en España, sino que además es el único que en España dice que las aguas de Gibraltar pertenecen a lo que es la regulación del derecho del mar y de la Conmemar. Pues Jesús Verdú lo que viene a decir es que hay un principio internacional que existe, que es un principio de la tierra domina el mar, que significa que todos los estados ribereños, es decir, todos los estados que tienen costa, tienen derecho a plasmar su soberanía, con independencia de que esté en un sitio colonizado o no. Por lo tanto, podemos entender, en base a esta teoría, que Gibraltar sí tiene derecho a sus aguas. Ahora la incógnita es a qué partes de las aguas tiene derecho. Si tiene derecho a las aguas del territorio que se menciona en el Tratado de Utrecht, o si también tiene derecho a las ampliaciones territoriales posteriores. Porque hay otro autor, que lo pongo por aquí atrás, ahora vuelvo, que es Alejandro del Valle, catedrático de la Universidad de Cádiz, que es que directamente dice que cuando se cede con el Tratado de Utrecht, se cede solo la ciudad. Entonces la parte este no se cede, y sobre esas aguas es que no puede plasmar soberanía porque es que no se cede en el tratado. Por eso digo, hay muchas posturas, muchos planteamientos y demás. Sin embargo, Pablo Antonio habla de la teoría de la costa seca. La teoría de la costa seca significa que como en España, en el Tratado de Utrecht, no se mencionaba a las aguas, pues que esas aguas no tiene sentido de que existan, porque son aguas españolas, como que sean excluidos. Realmente no hay una exclusión explícita, de forma clara. Ahí no te dice, se excluyen las aguas internacionales. Lo primero, porque estamos hablando que en el 1713 no existían los espacios marítimos que fueron creados hace 2 días, en la Conmemar del año 1982. Entonces cabría pensarse si tiene sentido incluir en un tratado del 1713 una mención exclusiva a las aguas. De hecho, en todos los tratados que existen de cesión territorial, en ninguno se excluye, de esa época, se excluye a sus aguas. En todo se da por hecho de que existen las aguas internacionales en ese estado.
Y aquí tenemos ya el lío montado, porque es así. Tenemos el Reino Unido, que dice que tiene sus aguas. Sin embargo, esto se contradice con la postura del Estado español en su práctica. España, históricamente, hay distintos documentos que se contradicen con que exista una exclusión de la soberanía. En el año 38, en plena guerra civil, este es un documento de Franco. Franco reconoció en este mapa que las aguas británicas existían. El general Pring, en el 1848, incluyó también pues, un memorándum donde se establecía esa diferencia. Y en el caso que hemos visto, cuando se adoptan las líneas de base recta en todo el Estado, se ponen en todo el Estado menos en las aguas adyacentes a Gibraltar. Este es el más reciente, del 77, por no hablar de que es verdad que existen constantemente periódicos como Europa Sur van poniendo de que España no ha cumplido la materia tal y está incumpliendo tal y ha reconocido en un mapa que Gibraltar tiene agua. Sin embargo, normalmente, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica es verdad que en su web tiene un mapa donde establece las aguas de Gibraltar. Sin embargo, es que ese mapa está creado por una empresa que está en no sé dónde y esa empresa que está en el extranjero pues sí considera que Gibraltar tiene agua. Pero claro, no es un reconocimiento de España, es un error, un error no, algo insignificante que se incluye, pero no es una presunción. Presunciones son estas, que sí son documentos oficiales, no es una página web. Entonces, con la postura del profesor Pablo Antonio, que dice que Gibraltar carece de sus aguas, hablamos pues de las justificaciones que todo el mundo conoce, que en el Tratado de Utrecht, en el artículo que establece esa cesión, solo se menciona las aguas portuarias, que además se incluye sin jurisdicción alguna solo a la ciudad, defensa, puerto y fortificaciones, y mención a propiedad y no a soberanía. Esto también es un debate muy amplio que hay. Si está hablando que se entrega la propiedad, ¿qué diferencia hay entre entregar la propiedad y entregar la soberanía? Bajo mi punto de vista, la soberanía es algo que está en un estado y en un pueblo. Entonces, si ese pueblo fue desplazado a San Roque y a otras poblaciones, en ese pueblo no hay soberanía, porque directamente si viene una población que coloniza y es esa población la que se establece ahí, no hay una soberanía de ese estado, sino una propiedad que se ha apropiado esa gente. Entonces, bueno, se puede entender así. ¿Cuál es la postura oficial? Que no se extemen sus aguas, y aquí está en la justificación establecida en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, que yo creo que todo el mundo conocemos. Bien, vamos a ver Reino Unido. ¿Qué dice el Reino Unido? Pues que sí, que tiene agua, y así lo ha regulado. Tiene su British Gibraltar Territorial Water. Estas son sus aguas oficiales. No sé si se puede ampliar, creo que sí. Sí, creo que sí. Mira, voy a ampliarlo aquí. Voy a bajar. Ahora se ve mejor, ¿no? Aquí se ve. Claro, es una línea equidistante que se dice entre Algeciras y Gibraltar. Eso está hecho en base al derecho internacional. Cuando hay dos estados frente por frente y no puedes extenderte las 12 millas que se establecen, pues hay una división a través de una bisectriz, matemática pura. Pues entonces hicieron eso directamente, vamos, es que es milimétrico lo que se ha producido. Como veis, en la parte este, ellos podrían haberse extendido hasta las 12 millas, que es lo que dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y sin embargo se quedaron a las 3 millas. ¿Esto por qué lo hacen? Porque esto es una presunción en contra del Reino Unido, porque están considerando que son aguas españolas, o por qué. Es una presunción que hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué no se extiende hasta las 12 millas? ¿Cómo haría otra gente? Por miedo, por saber que a lo mejor no tienen las cosas a su favor, en fin. A esto es lo que decimos de la controversia. Y sin embargo, ¿no tiene relación eso con el resto de poblaciones de la bahía? ¿A qué te refieres? La distancia con San Roque, con la costa sanroqueña, Porque con se la sigue costa manteniendo. linense, con la costa de los barrios, nada más que mientras Algeciras. Con los demás no. Sí, con los demás también, claro. En la bisectriz también ahí la hacen, si te das cuenta. De hecho, la playa de Poniente se ve ahí, que hace ahí como una escotadura rara para arriba, después vuelve para abajo. Es decir, al final afecta a todas las aguas de la bahía y a la parte este. No sé si... Yo creo que se han pasado un poquito, ¿no? Sí. Ahí donde hacen el búnker.
Exacto, ahí es donde lo hacen. Ahora vamos a ver un mapa donde se ve el espacio español y el espacio gibraltareño. Aquí importante otro convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto es como un convenio que dice cómo se interpretan todos los convenios. El Tratado de Utrecht se hace en 1713. Nosotros tenemos que ver la finalidad. Esto nos dice el convenio de Viena. La interpretación teleológica. ¿Cuál es la finalidad que tuvieron las personas y los negociadores del tratado? ¿Qué querían? ¿Ceder el territorio? ¿Querían ceder también el mar? Si estamos hablando que el mar no estaba regulado para entonces entendemos que se entiende que se está entregando todo. Esto sería la interpretación teleológica que llevaría a cabo pues, la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, me marcho para atrás otra vez, vemos que la ONU dice que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización. De hecho, todos los años la ONU pide un informe a Gibraltar, va ahí el Fajardo ¿cómo se llama? Picardo, que habla de este tema. Y a mí es que no... Ahora os voy a enseñar una foto muy graciosa de Picardo. Las resoluciones 2231 y 2353 recuerdan que Gibraltar pues, sigue siendo una colonia y ellos pues, se escudan en ese principio de la tierra domina el mar. Vale. Ahora vamos a la parte práctica. No sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿no? Tenemos dos problemas. El problema pre-Brexit, antes del Brexit, y después vamos a ver qué ocurre. Antes del Brexit, los dos estaban en la Unión Europea. Ni a España ni al Reino Unido les interesaba pelearse mucho en materia medioambiental porque ahí había un superior jerárquico que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar caña. Mirad, la Comisión Europea en el año 2006 es cuando aprueba, estamos hablando ya de materia medioambiental, crea el espacio marítimo regulado Southern Waters of Gibraltar. España lo envía a la Unión Europea y se aprueba en el 2008. Zona de especial conservación Estrecho Oriental. España no regula sus espacios marítimos a nivel medioambiental antes que el Reino Unido. El Reino Unido lo hace 2 años con antelación. Y ahí entra el problema. Porque claro, si decimos que hay una igualdad de instrumentos jurídicos, hay otro principio que dice que el anterior prevalece sobre el posterior en este ámbito. ¿Quién ha sido el primero en regular? El Reino Unido. Entonces podemos entender que el Reino Unido es el único que tiene competencias para esto. Sin embargo, España ahí sigue insistiendo de que sí tiene competencia. Es más, en el 2023, hace 2 días, en complemento con el Estrecho Oriental, crea una zona de especial conservación Estrecho Occidental, que por cierto no afecta al Estrecho, afecta a la parte más de Cádiz, el Golfo de Cádiz y demás. Sin embargo, le ponen este nombre, yo diría por cuestiones políticas. Y lo que yo planteo es que la zona de especial conservación Estrecho Oriental se crea por una cuestión política, no por una cuestión medioambiental. Porque si estamos hablando que un montón de convenios dicen que la bahía de Algeciras no tiene importancia medioambiental, aunque sí la tiene a nivel biológico, pero si los instrumentos dicen que no, ¿a qué viene de que tanto el Reino Unido como España haga eso? Pues porque por cuestión política, por decir el Reino Unido que estas son mis aguas y por decir España, pues que también son mis aguas. Al final es un rifirrafe en ver pues quién es el que más está regulando. Las dos, sin embargo, las dos zonas, es que esto es paradójico, las dos zonas se encuentran reguladas antes del Brexit en la Red Natura. Y aquí pienso yo, la Unión Europea, entonces, ¿para qué está? La Unión Europea, ¿por qué no dice, oye, tú por qué no te pones de acuerdo con el Reino Unido y si hacéis 2 legislaciones que están muy bien, pero que sean complementarias? Regula tú, por ejemplo, la parte este y otro que regule la parte oeste. La Unión Europea no hizo nada, absolutamente nada. De hecho, se recurrió esa decisión de la Comisión del año 2006 por parte de España y se le denegó. Se entendió que el Reino Unido tenía competencia para regular sus espacios protegidos a nivel medioambiental dentro de la Red Natura. Sin embargo, se recurrió, que mucha gente no lo sabe y que lo hubo, pero no nos dieron la razón, digamos. Esta es la zona protegida, la zona de especial conservación protegida por la Red Natura. ¿Vale? Esta es la zona de España, de la zona del Real Decreto 1620-2012. Lo voy a ampliar para que lo veáis mejor. Esto ya sí, pues tiene más que ver con la postura española. Vemos ahí la playa de Levante, ¿no? Que se dice de la línea, que es una zona protegida por la legislación española. Vemos ahí que las aguas que hemos visto antes
de tanto el Campamento, San Roque, Algeciras, también están protegidas. Es decir, tanto el este como el oeste del Peñón están protegidas por la legislación española. Bien. Y además, casualmente, tiene que ver con las mismas 3 millas que establece el Reino Unido. Entonces esto es como una forma política de decir, oye, estos son mis espacios marítimos, y aquí el que los está protegiendo soy yo. Bien, bajo, porque aquí vemos ahora el espacio protegido por el Reino Unido. La parte azul es las Gibraltar Territorial Waters, es decir, el mar territorial de Gibraltar, y la parte roja es su parte protegida. ¿Por qué es importante? Porque los rellenos que se están haciendo, la macrourbanización esta de lujo que se está haciendo, que está aquí, voy a intentar señalarlo, aquí más o menos, no está protegido a nivel medioambiental por Gibraltar, pero sí por España. Entonces aquí es la cuestión práctica de decir, ¿quién es el que tiene competencia? España, porque es unas aguas protegidas por España. Entonces, si tú estás realizando una construcción en un territorio que está protegido por la zona marítima española, tú tienes que pedir consentimiento a las autoridades, que te van a decir que no, porque no se puede construir ni a realizar actividades de relleno en esta parte protegida. Pero lo han hecho, ahora lo vemos, sí. Bien, ahora tras el Brexit hemos dicho que ya Gibraltar no está en la Unión Europea, entonces no están dentro de lo que se llama la red Natura. ¿Qué han hecho ellos? Lo hemos dicho antes, han solicitado al Consejo de Europa incluirse en una red que se llama la red Esmeralda, pero que realmente no tiene competencias a nivel medioambiental. Es como un instrumento más que te dice que esta zona pues es importante, y te dice que es importante nada más, no tiene unas implicaciones que vayan más allá. España se ha opuesto a esto, obviamente. De hecho, ha dicho que España nunca ha reconocido ni va a reconocer cualquier soberanía o jurisdicción del Reino Unido sobre las llamadas British Territorial Waters of Gibraltar. Es decir, la postura española en el Consejo de Europa ha sido clara, que nunca va a reconocer esa existencia de agua. Esto en el marco del Consejo de Europa y el convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Bien, ¿qué más pasa tras el Brexit? España no ha reconocido, esto es lo mismo que os he dicho. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces tras el Brexit? Que tenemos 2 ordenamientos, 2 espacios marítimos que están protegidos, una legislación española y también de la Unión Europea, y por otro lado una legislación del Reino Unido. ¿Qué es lo que produce? Que España en la realidad no está ejerciendo un control sobre sus espacios protegidos. Esta es la principal conclusión, de que no hay una seguridad jurídica. Estamos viendo que se están produciendo los rellenos en una zona protegida por España y no está ocurriendo nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un buque y hay un problema, como el que hubo hace unos años? ¿Quiénes fueron las autoridades que controlaron eso? Las británicas. ¿Por qué España no fue el primer Estado en ir allí y realizarlo? Pues esto es por miedo al Reino Unido, por miedo a las posibles represalias que puedan existir. Mi pregunta es, ¿qué represalias van a existir cuando estamos los dos en la OTAN, estamos los dos comprometidos a nivel medioambiental y habiendo todos los problemas que hay? Entonces, España, ¿por qué no reconoce sus aguas allí? ¿Por qué no va con su salvamento marítimo, con sus autoridades, con el SEPRONA y regula sus espacios? Pues por miedo, yo diría que por miedo. ¿Vale? Aquí vemos los rellenos que se están produciendo. Esto es un diseño, ¿no?, de lo que están produciendo. Esto es un espacio protegido por España, no por el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Pues que haya denuncias. ¿Quién está abanderando las denuncias? La Asociación de Verdemar, Ecologistas en Acción. De hecho, Verdemar ha presentado una denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía no solo la ha admitido, sino que la Fiscalía está investigando y se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Línea. Se está investigando el asunto porque ya no estamos hablando de un incumplimiento administrativo, que sería el incumplimiento de la zona de especial conservación, sino que estamos hablando de un proceso penal, porque están haciendo una construcción en una zona protegida por la legislación medioambiental. Así lo dice el artículo 319 del Código Penal, que dice que la construcción o edificación
no autorizados, en este caso, ¿quién tendría que autorizarlo? España, por ser sus espacios marítimos protegidos, en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor ecológico, como es el caso, en la zona de especial conservación Estrecho Oriental, tendrán una pena de prisión de 1 año y 6 meses o 4 años a quienes promovieran, construyeran o técnicos directos que llevan a cabo esta obra. Por eso pongo ahí a Pedro Sánchez con el Picardo, ¿no? Picardo se decía, ahí en prisión. Porque ¿quién es el responsable entonces ante esto? Estamos ante una inseguridad brutal. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Pues que siguen investigando y todavía pues no... Las investigaciones penales van muy lentas, entonces esperaremos noticias a ver qué pasa. Mi pensamiento es que van a archivar la causa, que van a inventarse un sobreseimiento para no ir más allá. Porque de todas maneras, que lo metan en la cárcel, no van a echar abajo lo que han construido. Exactamente, sí. Sí. Le hemos vendido las tierras. Exactamente. Las tierras proceden en buena medida De las minas. las Las canteras de Casares, sí, que exactamente. además están en una zona protegida. Sí, exactamente. Es un escándalo. Es un escándalo y no se le da la importancia que tiene, no abre telediarios, no hable nada y sin embargo es un ataque más contra la soberanía de un Estado. Si un Estado tiene soberanía para controlar todos sus asuntos, en el momento que tú dejas de tener control sobre tus espacios protegidos a nivel medioambiental y administrativo, se está produciendo una intervención de un Estado ajeno. Eso está en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de ese principio de no intervención. Los Estados no tienen que intervenir en otros Estados, y aquí se está produciendo. Aquí yo creo que tú decías por miedo, pero es que España, a mi parecer, lo que tiene es una falta de postura o de dejadez, y ya no por miedo, sino también porque no tiene una posición de fuerza, porque tampoco quiere obtenerla, porque si nos fijamos, por ejemplo, el tema de Marruecos que dijiste antes, con respecto al volcán en las costas del Sáhara Occidental Sí. y de Islas Canarias, Marruecos reconoce que parte de las aguas territoriales de las Islas Canarias pertenecen A ellos. Sobre el Sáhara, que es que el Sáhara no es de Marruecos. El Sáhara, ese otro tema, sigue estando ante las autoridades españolas que tienen que facilitar el referéndum, como todo el mundo sabe. Todavía no se ha producido. Entonces, jurídicamente, estas son españolas, las aguas también del Sáhara, porque España sigue ahí teniendo la colonia. El aéreo del Sáhara Occidental lo tiene Marruecos. España como potencia Claro. administradora colonial, Sí. y seguimos siendo ahí pendientes. Sí, los que lo sigue llevando Marruecos, claro. Pues mira, esa falta de postura, sin embargo, se contradice porque en todos los convenios que hay a nivel que reconozca agua, España siempre establece unas reservas que se dice cuando ratifica el convenio y lo pone en el BOE y se publica en el BOE y siempre habla de estas cosas. Esto no se debe de entender como una presunción de que España está reconociendo las aguas de Gibraltar. Y eso está en todos los convenios. De hecho, en la Convemar, en el convenio base del derecho del mar, también se establece que la aceptación del derecho del mar y, por lo tanto, de ese principio de la tierra domina al mar, que significa que todos los estados tienen derecho a plasmar su soberanía más allá de su tierra, se contradice con esta reserva que hace España. Entonces yo os pregunto qué debe de prevalecer, una postura literal cuestionada y creada en el 1713 o tenemos que aplicar el derecho actual medioambiental e internacional que dice que, esto estamos hablando de los espacios marítimos, que dice que todo territorio tiene derecho al mar. ¿Qué pensáis? Se podría tomar una posición hasta cierto punto neutral, porque al final Reino Unido mediante, porque al final Gibraltar es parte del Reino Unido, de hacer un tratado bilateral entre las dos naciones en las que se especifique de qué legislación se va a llevar a cabo. Ese es el objetivo, claro. Problema, falta de acuerdo, y ahora también estamos pendientes del acuerdo de respeto. Sí, aquí lo menciono. Es que el acuerdo, ya os adelanto, bueno, ya está, hay todavía cosas no publicadas, pero no afectan nada a nivel marítimo. Es decir, la controversia, como decía Verdú, va a seguir presente. Es el factor que provoca que no exista un acuerdo de cooperación. Es decir, va a estar muy bien porque los trabajadores transfronterizos van a ir de un lado a otro, pero no vamos a saber todavía cuando va un buque pesquero de la línea y está en 2 millas de Gibraltar, Gibraltar va a seguir considerando que son aguas británicas y van a seguir presionando con su fuerza hasta echarlo. Pues eso todavía no hay una acción. Ni se va a solucionar con este tratado, ni creo que se solucione a corto plazo, que esto va para largo, y más con la postura actual que hay.
Si España actualmente gobernada por el PSOE está teniendo esta postura, cuando gobierna con el Partido Popular es todavía más estricta. Entonces, si en los próximos años vamos a ver a Feijóo gobernando, no veo yo que a Feijóo en los próximos 4 años llegue a un acuerdo con los espacios marítimos. Ni a Pedro Sánchez tampoco lo veo, ¿eh? Entonces... Un momento. No sabemos qué va a ocurrir todavía, porque no conocemos la ley. el acuerdo no lo conocemos. No conocemos la ley clara, por eso yo creo que es incorrecto. Cuando tú preguntas, hombre, es mejor utilizar o intentar aplicar el estricto derecho. A mí me parece que el estricto derecho es algo muy importante en la convivencia ciudadana. En la política ya hay que relativizarlo, sin duda. Y en la política internacional, cuando hay conflicto, no digamos, porque fíjate tú, si nosotros intentáramos aplicar el derecho penal ahora mismo en el área de Gaza, es algo que ni siquiera se puede plantear porque resulta ridículo. No cabe ninguna duda, a mí me parece, que la política tiene una prioridad sobre la aplicación del derecho. De hecho, Y en ese sentido, yo no tengo ninguna duda. No me ha gustado la foto esa de la cárcel. Porque yo he oído hace unos 3 meses una amplísima entrevista que hizo Vaticano, ¿no? Vaticano es un abogado prestigioso. Sí. Y es un hombre sumamente interesante y extraordinariamente culto. Creo que el que está en la foto es Steinman. no, en teoría Picardo yo no lo he hecho, eso lo ha hecho Broca, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Twitter. Me parece que es Steinman. Le oí y Sí. aquí la verdad es que, claro, lo que dice es exactamente lo mismo que tú, pero en negativo. Exactamente. Claro, como es lógico. Pero me parece que está muy bien documentado todo lo que decía. Y por lo tanto, a mí me parece que en países, la policía es la ciencia de la aplicación de la realidad, intentar envenenar más un conflicto que lleva 300 años con este tema, a mí eso no me parece que sea razonable. Es un tema muy político y sobre todo yo creo que el acuerdo no va a mencionar las aguas, ni les interesa, entonces seguirá en stand-by igual. ¿El acuerdo reciente? El acuerdo reciente. Bueno, el acuerdo reciente, ¿por qué supone que no van a jugar las aguas? Porque no les interesa. Bueno, ya yo tengo constancia de que de gente que lo ha tratado, que las aguas no entran. A ninguno. Muchísimas cosas, pero el paraguas de la Unión Europea, ya sabemos que ahora la imagen de la Unión Europea con los últimos acontecimientos se ha debilitado muchísimo, pero sin ninguna ante un hipotético conflicto de intereses, me refiero, entre el Reino Unido y España, que no acabe que la Unión Europea, eso no es con el suficiente peso como para no tener miedo, no que no tener miedo, pero con la opción de prudencia y la música de la poco. Y a mí me parece que este tema de Gibraltar y todo esto conflictos y todo lo demás, yo creo que debemos ser un poco optimistas. Claro. En enero y más adelante. Bueno, en cuanto a Rusia e Israel, la presencia que tenemos, pues todo el mundo lo sabe, hay buques constantes que están ocurriendo, y bueno, y esto lo he adelantado antes, que no existe un plan de emergencia nuclear, ni se le espera tampoco, A lo mejor en el acuerdo lo menciona, no creo. Y ya está, y como conclusiones, pues quiero acabar de que las disputas y las controversias pues siguen vigentes. Hay posturas a favor y posturas en contra. Yo he traído aquí las dos posturas, una postura más internacional y una postura más del Estado español. Las dos deben de ser, pienso yo, aceptadas porque las dos están justificadas, las dos tienen sus argumentos, las dos tienen jurisprudencia y doctrina internacional, así que las dos deben de respetarse. Yo entiendo que la prioridad actual que debe de existir y debería de mencionarse en ese acuerdo del que estamos hablando es en materia medioambiental. Debe de existir por lo menos una mención a decir que las aguas y los espacios marítimos de un lado u otro deben de ser tenidos protegidos, ¿no? Por lo menos decir que seas tú o sea yo, ambos estados deben de protegerse. Muy buenas, Juan Moya. Por ambos lados.
Bueno, tras el Brexit hemos dicho que la normativa en materia medioambiental pues se sigue aplicando porque es un Retained European Union Law, por lo tanto es una legislación que se aplica no como un derecho supranacional o comunitario, sino como un derecho interno del Reino Unido que se aplica en Gibraltar. Y finalmente, pues hablamos de esa relevancia geopolítica del Peñón, del Estrecho y, por lo tanto, esa inexistencia del plan de emergencia nuclear. Mis prioridades, por lo tanto, son esas, que el Gobierno trate, por lo menos, porque eso es soberanía de España. España tiene poder total para decir, voy a establecer un plan de emergencia. Eso no afecta a nivel internacional, eso es más administrativo. Y por otro lado, en materia medioambiental, pues veremos qué ocurre entonces bajo el prisma de dos entes independientes, porque ya no dependen del Reino Unido. Ya, por lo tanto, la facilidad de cooperación es peor que antes. Si antes hemos visto que no había, pues ahora está complicada. Y nada, esto sería todo, así que acabo dándoos las gracias por vuestra atención y muchas gracias por invitarme.